Bueno, ahora vamos a ver de la lección 2, del tema 2, el cálculo de valoración de una empresa por los diversos métodos que hemos estudiado, ¿vale? Entonces, vamos a estudiar primero una empresa por el método del valor actual ajustado, ¿vale? La empresa que vamos a utilizar es una empresa que tiene unas ventas de 300.000 euros. Para lograr esas ventas tiene unas compras que son del 65%. Además, soporta un tipo impositivo, un impuesto sobre sociedades del 25%. La rentabilidad requerida para este tipo de inversiones de riesgo es del 20%. La inversión inicial de la empresa ha sido de 355.000 y tiene deudas. O también puedes escribir bonos, B o D, me da igual, por importe de 145.000. El interés de estas deudas, que solemos delimitar como K sub B, ¿recuerdas? Es del 8%. ¿Vale? Y bueno, como primer cálculo lo vamos a calcular por el método del valor actual ajustado. El valor actual ajustado no es nada nuevo respecto al BAN. ¿Conoces al BAN? Lo que sí vamos a tomar en consideración, lo que sí vamos a añadir, van a ser los costes de financiación como ahorro fiscal, ¿vale? Por tanto, no solo tenemos en cuenta el flujo de caja que entra, ¿vale?, procedente de los rendimientos de la inversión, sino también el flujo de caja que entra procedente del ahorro fiscal cuando se incurre en algún gasto, ¿vale? Por tanto, vamos a cambiar el planteamiento e incluir también los ahorros fiscales resultantes de las decisiones que tomamos de la inversión. Es decir, como te dice este texto incluido en la diapositiva, vamos a intentar ganar dinero también mediante la financiación más acertada, ¿vale?, al financiar los proyectos de inversión que llevamos a cabo. Muy bien. Vale. Con el método de los flujos de caja calculábamos el BAN, con el método de la tasa de descuento calculábamos la rentabilidad, pero ahora vamos a incluir también en el BAN no solo las consecuencias de la decisión de inversión, sino también las consecuencias de la decisión de financiación. Es decir, si le pedimos dinero al banco, a los accionistas o a quién. ¿Vale? Si el proyecto de inversión va a ser financiado cambiando la estructura de capital de la empresa, solo podremos aplicar el valor actual ajustado, porque el modelo del coste medio del CNPC no nos va a servir, porque hemos cambiado la estructura, por tanto van a cambiar los costos. Vamos a utilizar el valor actual ajustado, ¿vale?, que realmente, como vemos, es el BAN que conocemos hasta ahora, añadiéndole el BAN de los flujos de caja después de impuestos, y sin tener en cuenta los gastos financieros. La tasa de descuento que utilizaremos es la misma que tendría la empresa si estuviera completamente financiada con recursos propios, ¿vale? Tenemos en cuenta entonces los ahorros fiscales, el coste de emisión de los nuevos títulos, el coste de las dificultades financieras, que todo eso no solíamos tener en cuenta en el método del BAN. Ahora lo añadiremos, ¿vale? Es importante a la hora de utilizar el valor actual ajustado que estemos en el mismo nivel de riesgo de la empresa, porque si aumentamos o disminuimos el nivel de riesgo, la rentabilidad que exijan los accionistas variará, ¿vale? Si tuviéramos que valorar un cambio en el nivel de riesgo, podríamos utilizar este ajuste basado en el CAPM, y calcular los betas. Vale. Aquí hay una nota que no tiene demasiada dificultad, simplemente te dice que tienes que valorar el proyecto en base a sus propios méritos, ¿vale?
aquí hay una comparación entre el método del valor actual ajustado y el CMPC, y en ambos se toma como base de partida los flujos de caja después de impuestos generados por el proyecto, asumiendo que el proyecto está financiado por completo con recursos propios. Cogemos esta empresa y vamos a hacerle su valoración, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el beneficio de la empresa? El beneficio de la empresa sería ventas menos compras, ¿eh? El resultado de la explotación, el resultado bruto, 300.000 eran las ventas, las compras son el 65% de 300.000, ¿eh? 3 por 6, 18, 105, ¿no? Perdón, 105 no, 3 por 300.000 multiplicado por 0,65, 195.000, perdón. 195.000 son los costos, las compras asociadas a esas ventas. Luego esta empresa está ganando 105.000 euros. ¿De acuerdo? Ese es el resultado de la explotación. Pero para calcular el valor de esta empresa, ¿cómo lo haríamos? Pues en nuestro método, ¿vale? Vemos que un flujo de caja de 105.000 se puede calcular como el resultado, ¿vale?, de un flujo perpetuo. Este flujo perpetuo ya hemos dicho que por el método del valor actual ajustado debemos de tener en cuenta los impuestos, los beneficios fiscales, todo. Y aquí no lo hemos hecho. Vamos a tener en cuenta los impuestos. ¿Cuántos serían los impuestos? Si T es el 25%, el 25% de 105.000, ¿cuánto sería? $26.250. Luego, esta empresa tiene un beneficio después de impuestos de 78.750. Recordamos la fórmula, como ya hemos calculado aquí, el va ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Pues lo único que tendríamos que hacer que sería sumar amortizaciones, que no hay, restar los NOF, que tampoco tenemos, restar el CAPEX, y obtendríamos el flujo de caja. Te estoy mostrando el fijo, te quería mostrar el operativo, pero bueno, es prácticamente lo mismo. Perdona. El BAI, como te decía, menos el impuesto de sociedades, tenemos aquí el resultado operativo, que yo siempre solía ponerte así, resultado operativo después de impuestos, ¿vale? Le sumaríamos la amortización, que como en este caso es 0, pues no influye. En este caso, este es el cash flow operativo, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero eso solamente es el cálculo mediante el método del VAN. ¿Cuál sería el cálculo mediante el método del beneficio, perdón, el valor ajustado actual? ¿Vale? O valor actual ajustado. Pues a ese beneficio tendríamos que añadirle las consideraciones de financiación, los ajustes fiscales. Vamos a ver cómo los haríamos. Ya tenemos claro cuánto valdría este flujo. ¿Este flujo cuánto valdría? Te da una pausa. No me habrás contestado. Este flujo, como todos los perpetuos, vale el pago, la anualidad, dividido por el tipo de interés, ¿vale? El tipo de interés que estamos utilizando es el 20%, ¿no? Luego este flujo valdría 78.750 dividido por el 20%. En este planeta Tierra, 78.750 dividido por 0,2, 293.750. Eso es lo que vale el flujo después de impuestos. El flujo antes de impuestos, como solíamos calcularlo, serían 105.000, ¿vale?, dividido por el 20%.
Ya tenemos aquí el valor actual neto. ¿Vale? ¿Hay que hacerle algún ajuste a ese valor actual neto? Sí, hay que descontarle, digamos, la inversión inicial. Como siempre, ¿eh? No te olvides que cuando calculas un VAN hay que restar la inversión inicial, que a veces llamamos también Q sub 0. Bueno, pues entonces la empresa realmente no vale 393.750, sino 393.750 menos la inversión necesaria del año 0, ¿vale? 355. Esto es el valor actual de todos los flujos, de las Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4, hasta el infinito. Y esto es el valor actual de la Q sub 0. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría el valor actual del ahorro fiscal que la deuda nos reporta. ¿Cuál es el ahorro fiscal que nos reporta la deuda? Bueno, pues nuestra deuda es de 145.000 al 8%, ¿no? Por tanto, pagamos de intereses el 8% de 145.000. 11.600. ¿Vale? Eso es lo que pagamos de intereses. Pero esos 11.600 son parcialmente deducibles, ¿no? ¿Y cuánto nos deducimos? Pues el 25%. Luego, realmente, para calcular eso, lo que sumamos sería el efecto impositivo de esa financiación. Es decir, si esto es el valor actual neto, utilizando este sistema, lo que aquí llamamos VAN básico, nos faltaría el VAN financiero, y lo vamos a contar como el 25% de la deuda. El 25% de la deuda va a ser 36,50, que como vemos en el cuadro se sumará al beneficio, al valor actual de este flujo. Este flujo vale 393.750 menos 355. 38.750. Nuestro VAN básico, que dice, y nuestro VAN financiero, ¿vale? Luego el valor actual ajustado es la suma de ambos. Ese es el valor actual ajustado por el método, el valor de la empresa por el método del valor actual ajustado, en estas condiciones y con estos tipos de interés. Ahora hacemos lo mismo, pero bueno, primero lo que vamos a hacer es la distribución, porque lo vamos a necesitar para el CMPC, del capital, ¿vale? Y el capital, por tanto, ¿cuánto vale la empresa? La empresa tiene 355.000 de inversión inicial, más un valor de 75.000, como acabamos de calcular. Luego el valor total de la empresa es 430.000. Pero hay que recordar que tiene una deuda de 145.000. Luego, 430.000 menos 145.000. Quiere decir que los propietarios, sus acciones, tienen este valor de las acciones, Por tanto, el valor total de la empresa es la inversión inicial más el valor presente ajustado, 430.000, descontando las deudas. Valor inicial, valor actual ajustado y deudas. Esto es el valor del capital, las acciones, que podemos escribirlo como E por equity, como S, como shares, como tú quieras. Ya tenemos una composición, La empresa tiene
Solíamos utilizar las palabras E por equity y B para bonos. Si utilizamos estas letras, equity son 285.000, ¿vale? Y bonos o deuda son las otras 145.000. ¿De acuerdo?